Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Aplicándose en la Vida y el día de hoy el gringo y yo tenemos un programa bien chingón. ¿Por qué? ¿Tienes ganas de trabajar y de vivir en el extranjero? ¿No sabes cómo hacerlo? ¿Cuál es el momento adecuado? Jeremy nos va a contar su experiencia de cómo él en sus primeros años después de haber terminado la universidad vino a México y trabajó en México varios años, aprendió el idioma y toda esa experiencia más todo lo que vamos a platicar sobre el tema es lo que vamos a tener en el show de hoy. ¿Por qué? Porque si tú quieres trabajar en el extranjero, nosotros te vamos a decir cómo. Así es que ya comienza Aplicándose a la Vida. Hola, ¿cómo están amigos? Esto es Aplicándose en la Vida. Estamos comenzando un nuevo podcast, de un exitoso podcast que es muy escuchado, que es muy solicitado y que aparte pues nos han escrito mucho para decirnos qué tema quieren que toquemos. Entonces estamos apenas en esta nuestra primera temporada de muchas, espero, muchas más. Y el día de hoy vamos a tocar el tema de ¿quieres trabajar en otro país? Muchos profesionistas en México tienen la ilusión de ser contratados en Europa o en Estados Unidos o incluso en Asia. Aprender su cultura, aprender su idioma. Bueno, muchas veces ya saben aprender su idioma, pero ¿qué tengo que hacer para lograr ese trabajo en otro país? ¿Es viable? ¿Es recomendable? Esto y otras preguntas más vamos a contestar hoy en Aplicándose su Vida. Así es que ya comenzamos y con ustedes está desde Omaha, Nebraska, Jeremy Aspen. Y Adrián Gutiérrez desde nuestros estudios de grabación que están bien fregones y que son de primer mundo y que yo estoy trabajando en otro país siendo un mexicano. Aquí estás. Aquí estoy. Aquí estás, bienvenidos. Es el ejemplo de lo que estamos hablando. Pero, ¿cómo es esto de trabajar en otro país? Porque aparte, tú también lo hiciste. De hecho, eso desde la universidad había sido... No. Yo me puse a aprender el español en el high school. El último año, el último semestre del high school. Hice amigos con algunos chilenos y se me antojó aprender de su idioma y de su cultura, conocerlas a las chavitas, porque eso sí fue muy motivante. Solo conozco el aeropuerto de Chile. Santiago está... Y las mujeres cómo se ponen... Caminan por la calle. Anyway, eso fue otra época. Pero yo quería aprender... Quería yo en ese momento poder trabajar en otro país para experimentar más bien la cultura. La manera que yo logré hacerlo, yo no sabía ni idea de cómo lo iba a poder lograr, porque nadie en mi familia, ninguno de mis amigos, ninguno de los padres de mis amigos habían salido de Nebraska a vivir en otro país, al menos estaban trabajando para el gobierno, en el Air Force. Así que eso sí fue una opción, o trabajar para una aerolínea. Pero lo que yo tenía que hacer fue, yo tomé la decisión de aprender el idioma y no usar el idioma para ganarme mi vida, el sueldo, sino palanquear el poder hablar otro idioma, a poder decirle a mi jefe, para demostrarle a mi jefe que le iba a salir más barato y menos complicado mandarme a América Latina, porque yo ya hablaba el castellano. El español. Y eso hacía que el jefe supiera, fue un riesgo menos. O sea, yo ya iba con el idioma y yo iba a poder hacer un enlace más limpio entre Estados Unidos y América Latina. Así que le aprendí el español para eso y también fui un par de veces a visitar, a conocer, y cada vez que iba me enamoraba más de la cultura, la comida, las mujeres. Menciono muchas veces las mujeres porque la pasaste muy bien. Me lo pasé muy bien. Eso es después de cuando vivía aquí. Nunca eres rey en tu propio terreno. O sea, si... Y allá eras el gringo. Era interesante. Ganaba de otro lado. Para ellos es algo diferente. Era diferente y para mí también era muy diferente. Y les recomiendo que si pueden ir a trabajar en otro país, especialmente uno que tenga una cultura diferente, vale mucho la pena. Pero que no dependan de que el jefe, la compañía, vaya a subsidiar el aprender el idioma. Porque
el no hablar el idioma es un obstáculo muy grande para poder ir a trabajar en otro país. Ya debes de tener eso. La idea de ir a... aprender es un poco más como si fueras universitario, aprender el idioma. Y eso tienes que depender de ti mismo para hacer eso. O sea, si tú te vas a hacer el esfuerzo de aprender el idioma, más fácil vas a poder brincar la brecha entre de si vale la pena o no. Entonces, tenemos un primer paso. Si tú quieres ir a trabajar a un país extranjero, lo primero que tendrías que tener es aprendido el idioma. Ahora, creo que es más fácil hacer esto cuando todavía no hay hijos. Es mucho más fácil. Y mucho más divertido. Mucho más divertido. Mi esposa no me dejaría ir a trabajar y vivir como vivía antes. Sí. Cuando no estás segurísimo. Cuando no estás casado y cuando no tienes hijos. Hay muchos profesionistas mexicanos que sueñan sobre todo con venir a vivir a Estados Unidos y establecerse en Estados Unidos porque hay una mejor calidad de vida, hay mejores condiciones de vida, hay más seguridad que en México, lógicamente. A veces, simple y sencillamente, las cosas no son tan diferentes como en México, sobre todo a cierto nivel. O sea, tú fuiste hace poco a Guadalajara y de repente decías, bueno, es que en esta zona que estuve en Guadalajara, pues no le veo mucha diferencia con Estados Unidos. O sea, incluso, pues está un poquito más moderno que el centro de Omaha. Sin ofender a Omaha. Pero... No, pero sí es. O sea, es casi... O sea... Si llegas hoy en día especialmente, hace 20 años, 30 años, era muy diferente. Era muy diferente. O sea, ibas y no es que tenías un escape. Es más, yo para ir a sentir como sentir como en Omaha, o sea, regresar a casa. Hay un pueblito cerquita a Chihuahua que se llama Cuauhtémoc, que es de los menonitas. Y tienen campos de maíz. Y que se veía igual a Omaha, de mi familia, las fincas de mi familia. Así que yo iba ahí cada de vez en cuando, nada más como para relajarme, para sentirme... Para sentirte en casa. En casa. Nada más con queso. Porque ese es muy bueno, buen queso. Pero eso, pues hay que hacer eso para... pero eso para decir que, o sea, casi no tenía escape de la cultura en esa época. No podías ir a la plaza de las glorietas o no sé qué y sentirte en como plaza americana. Era más diferente que era lo muy que diferente hoy. Porque México, contrario a lo que todo el mundo cree, creció mucho del 2000 a la fecha. Hoy vas y te quedaste en Guadalajara en el Hilton, sí, en el Hyatt. En el Hyatt, al lado de un centro comercial súper moderno, en una zona segura, donde todo parece una ciudad estadounidense, cuando menos en esa parte. Y no es que van a decir, es que hay partes que no lo son así, sí, pero hay muchas partes en Monterrey, en Aguascalientes, en Querétaro, Puebla, Ciudad de México, no se diga, Tijuana, que son muy similares, tienen infraestructuras muy similares a Estados Unidos. Entonces, un primer paso es aprender el idioma. 2, es más divertido si lo pueden hacer cuando están recién casados para ir con la aventura con su nueva esposa o si están solteros. Mi mamá nos decía, cuando éramos estudiantes, porque mi hermana sí trabajó en el extranjero, yo no. Bueno, ahorita lo estoy haciendo, de joven. Mi mamá nos decía que si buscábamos un intercambio, sí nos iba a ayudar con ese intercambio, pero que si nos íbamos a un país donde hablaran español, no. Y yo escogí puros países donde hablaban español. Yo estuve en Argentina, yo estuve en Uruguay, estuve en Paraguay y estuve en Brasil. Y en Brasil era el rey. O sea... Era el mexicano, era lo nuevo ahí algo diferente. En Itapiranga, cerca de Chapecó. Ahí estuve un par de veces, pero mi hermana sí se fue a Canadá. Mi hermana trabajó en Nueva Zelanda y ese tipo de aventuras, híjole, hace que tu vida cambie. Y voy a contar la historia. Mi hermana estudió maquillaje, pero de transformación para las películas. Médico, para las películas. Entonces, ella se fue a Nueva Zelanda y a hacer una producción que no comenzaba. Era El Hobbit, la película del Hobbit. Y no comenzaba. Y vivían en hostales, pero no les pagaban porque yo te pago cuando estás trabajando. Pero si está la producción parada, no te podemos pagar. Regresa a México porque dice, bueno, ya no pasó absolutamente nada. Regresó a México. Tenía menos de 24 horas en México cuando la regresan para hacer otra película. O sea, nos saludó, nos dio un beso, le llegó la llamada y dijo, me tengo que regresar a Nueva Zelanda, o sea, cruzar de nuevo todo, porque me están llamando para esta película. En el hostal donde ella vivía, porque para reducir costos vivía en hostales, había un mochilero francés que lo conoció ahí y el día de hoy es su esposo.
Te cambia la vida. Te cambia la vida. Hoy mi hermana vive en Francia. Tiene 2 hijas, tiene una empresa ya de pastelería. O sea, allá no podía seguir siendo maquillista porque no hay infraestructura para lo que ella hacía. Sin embargo, el arte que ella tenía lo pudo plasmar en pasteles que nos estaban haciendo con figuras, con decoraciones, y puso una empresa de repostería, y el día de hoy es una repostera en Francia que vende sus pasteles allá. Pero cambió la vida y ella sí se fue a trabajar en el extranjero. Ella sí estuvo en Los Ángeles, ella estuvo en varios países trabajando porque su trabajo sí lo meritaba y le gustaba. Yo creo que mi hermana estuvo desde los 18 años, que fue la primera vez que se fue a Canadá, muchas veces en el extranjero. O sea, cada vez que ella podía. Y hay personas que tienen esa alma de decir, y yo no sé por qué, yo soy como alma viajera. Yo siempre tengo que regresar. A lo mejor por la estructura de que, o nuestra vida, que tuvimos muchos cambios de ciudad pequeños, como que a mí me gustó el decir, ya no me quiero cambiar, ya quiero estar aquí. Ya no me quiero mover, porque yo nací en Irapuato, crecí en Río Verde, después nos movimos a Culiacán, luego a la Ciudad de México y luego a Guadalajara. Entonces, a mí esa parte, como que yo decía, yo quiero ya tener raíces en algún lugar y quiero crecer ahí. Y hay personas que no pueden. O sea, mi esposa, si tú le dijeras, vámonos a vivir al extranjero, le daría, o sea, es que mis abuelos están aquí, mis papás están aquí, mis hermanas están aquí, está a gusto. Mis amigas están aquí. No podría. Yo creo que lo único que podría hacer que nos fuéramos al extranjero sería que nuestro hijo se mudara al extranjero. Y que existe una posibilidad muy grande de que venga a jugar golf a una universidad en Estados Unidos. Entonces, ese día yo creo que va a decir, ¿dónde es la universidad? Ahí me voy a ir a vivir. O sea, voy a seguirle al niño a fuerzas. Pero creo que ese es el único paso. Uno de mis hijos sí tiene la ambición de irse a estudiar. De hecho, se va a Australia un año, y el otro dice que quiere ir a Europa a estudiar, pero todavía no se ven trabajando. Y vale la pena mucho. A mí me ha cambiado la vida. Cuento con mis mejores amigos. En Guadalajara, gracias. En Guadalajara, en Monterrey, en Chihuahua. Tengo, de hecho, entre mis mejores amigos en México, porque es otra historia, es la manera que se trata el amigo allá es muy diferente. Pero yo me topé con gente que podría ser mis amigos porque yo los encontré en su ambiente. Llegando a Chihuahua, me ofrecieron el campestre. Yo siendo el director de la área, me dijeron que no pagamos el club campestre. Y yo fui un día. Fui allá, todos hablando inglés porque eran o de Asia o eran americanos o canadienses o de Europa porque eran los jefes de la planta. Los directivos de las maquilas, más bien. Así que nada de México. Nada. Se veía México, o sea, que estabas en México, si estabas viendo del patio para afuera, pero nada más. Así que yo fui un día a hacer ejercicio, cancelé el campestre y y busqué un gimnasio cerquitas a mi casa como para involucrarte en la cultura. En la experiencia. Nadie hablaba nada de inglés, casi nada. Es más, pero aún si es que sí no les regresaba no les respondía en inglés, porque yo quería absorber algo diferente. A eso sí me gusta hasta la fecha, que el cambio. A mí me gusta el cambio, que todo esté cambiando siempre, menos donde estoy. A mí me gusta estar en casa, pero de ideas y que cualquier cosa a mi alrededor cambie, a mí me encanta eso. Hay muchas personas que me preguntan en qué me gusta invertir mi dinero. Tengo la suerte, y yo supongo que Jeremy también, yo conozco 17 países en el mundo. Yo creo que tú me ganas por más. No sé. Pero tengo la suerte de conocer 17 países en el mundo y me gusta conocer. No lo pude hacer en algunas veces que he venido a Omaha por el frío temprano, pero yo siempre hago ejercicio temprano y me salgo a caminar por la ciudad. Frío. Aquí hace frío para mí, pero ya que salía el sol, siempre caminaba del hotel a tu oficina.
Yeah. que conocí la oficina de Jeremy está en lo que era el edificio postal. Antes, sí. O sea, donde era y está la estación del tren de Omaha y paso por edificios y voy viendo. O sea, de hecho, les puedo decir la historia de mi hotel y no hay muchas personas que se detengan a ver la historia de qué sucedió ahí o qué pasó ahí. Yo me metí a ver la historia de por qué se funda Omaha, que venían los primeros pioneros, los colonos, Will no sé qué fregados y no me acuerdo. Entonces fue una parada que tiene lógica porque está al lado del río Mississippi. Ajá. Entonces, el Missouri. Es que están los dos, el Missouri. En Missouri, y aquí vivían una tribu, los Omaha, y entonces aquí se funda, yo supongo que con mucha guerra entre los vaqueros. Por la disputa del territorio y por la disputa sobre todo de los bisontes, que hay estatuas de bisontes de hecho tenemos. Entonces, a mí me gusta involucrarme en todo eso. Me gusta saber es dónde más está, interesante dónde porque puede es haber. diferente. Y lo mismo hice cuando estuve en Des Moines hace un año, y lo mismo hago cuando fui a San Francisco, que era la hierbabuena, así se llamaba San Francisco. ¿La hierbabuena esa? La hierbabuena, es diferente. La hierbabuena. La hierbabuena. Entonces, esa parte de conocer te enriquece muchísimo. Muchísimo. Puedes estar un año, puedes estar 2 años en el extranjero. Puedes decidir regresar a casa y formar tu familia en tus raíces, pero no se pierdan de vivir esta experiencia de estar en otro lugar con otras personas y a lo mejor, como mi hermana, encuentran al amor de su vida y acaban en Francia o a lo mejor en México. Eso fue una decisión que ellos tuvieron que tomar, donde vivir si en México o en Francia, pero a lo mejor acaban casados con una brasileña o con una gringa, o como nuestro amigo Ale que estaba casado con una persona de Bosnia. Una persona de Bosnia. Es un mexicano con una persona de Bosnia. Ese tipo de cosas, intercambios culturales se pueden dar. Yo estoy casado con una tapatía. Y creo que también te cambia hasta tu mentalidad de todo. O sea, como por ejemplo, aquí tenemos muchos a mi alrededor en Omaha. Es un estado muy conservador. Y yo sí era muy conservador y sí todavía me considero muy conservador, pero no como de trumpista, como loco. Lo que viendo el mundo y otra perspectiva, como por ejemplo en el tema de México con Estados Unidos. Mucha gente aquí no les gusta la idea de tener mexicanos aquí en Estados Unidos porque como que nos están atacando. Los radicales dicen que México nos está atacando. La gente que dice eso es gente que no ha viajado, que no han experimentado otros países. Porque una vez que van, se dan cuenta porque se topan con mexicanos, están hablando, chinga madre, que son iguales que nosotros. El racismo se elimina casi 100% para el gringo que va a vivir en otro país. O América Latina. Y hay muchos estadounidenses que nunca salen del país. Nunca. Es más, no salen ni siquiera de Nebraska. Me cago en la puta. No sé si sea real, pero había unos que no sabían ni siquiera ubicar a Estados Unidos en el mapa. O sea, y lo mismo pasa con los mexicanos. O sea, creo que solo menos del 20% de los mexicanos tiene la suerte de estar o conocer un país extranjero. Entonces, eso es algo relativamente nuevo porque la calidad de vida del mexicano ha subido. Y hoy un vuelo a Los Ángeles, hoy un vuelo a Houston, te cuesta $150. Wow. Cuando antes era sumamente caro y todo el mundo tiene familia en Estados Unidos, así es que él le puede caer a pasar unos días. Lo difícil ahorita es la visa. Porque está muy tardado. Sí. Por lo de la pandemia y ha tocado de que personas que solicitan una visa ahorita les dan cita para el año que entra, pero eso es lo más tardado. Pero si ustedes trabajan para una empresa internacional o aplican para un empleo internacional, muchas veces las empresas son las encargadas de facilitar y de dar la documentación adecuada para que eso suceda un poco más rápido. Ya puedes trabajar para una compañía y es una herramienta muy importante como para llegar a hacer algo en otro país y debes de. Pero los que no están no es que hay que estar interesado en ir a viajar en otro país, pero sí es benéfico, tanto como para tú personalmente, pero también profesionalmente. Pero como ayer estuvimos hablando con un amigo mutuo y nos dijo que su papá le decía que solo los no deben de leer. Los hombres no leen. O algo por el estilo. O sea, estaba contra la lectura. La lectura. Y
y eso sí es malo, o sea, todos reconocen eso como medio absurdo, pero es casi lo mismo con el viajar o ir a otros países. Si no, ni siquiera estás interesado en experimentar algo nuevo, te puedes estancar y realmente no entender cómo es. Y no entender cómo funciona el mundo. El mundo. Y en este mundo global las oportunidades no nada más están en casa, están por todos lados. Están por todos lados. Entonces, para concluir este episodio, ¿cómo podemos lograr viajar o tener el trabajo en el extranjero? Número uno, vamos a dividir. Si tú eres estudiante, pide un intercambio. Por favor, hazlo. Si nos estás escuchando o tu hijo está en la universidad o en la prepa, pide un intercambio para que aprenda un segundo idioma. Primero, mi recomendación es que aprendan inglés. Ya. Ya si después o francés si vas a otro país. No, pero primero inglés porque es el idioma común de todos. Sí es. Después de ahí aprendan francés o alemán o lo que quieran, pero primero dominen el inglés. Entonces vayan de intercambio a un país angloparlante, Estados Unidos, Canadá o Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, son opciones. Si ustedes ya trabajan y todavía no se casan y no tienen hijos, hay muchas plataformas donde pueden aplicar para trabajos en el extranjero. Incluso a recién graduadas o estudiantes universitarios les puedo recomendar que vayan de nannies. Eso sí, que es otra forma de viajar al extranjero, de tener un ingreso y de aprender el idioma. Pero bueno, si ya tienen un título universitario, trabajen de lo que sea en el extranjero, tengan 1 año o 2 de experiencia, vivan aventuras y háganlo a través de plataformas que te consiguen trabajar en el extranjero o busquen trabajar en una compañía internacional que les dé la oportunidad de viajar al extranjero. Si ya están recién casados, puede ser una buena aventura para comenzar su vida como pareja. Es más difícil con niños, eso sí, o sea, no es que no lo puedan hacer, pero es más difícil, y el que se cambia al extranjero ya con hijos medianos o grandes es porque le están ofreciendo un muy buen trabajo y dicen, es una buena oportunidad para la familia. Pero yo conozco... Y ya has demostrado tu valor a la compañía. Y el costo de traer la hija, tus hijos, tu familia es mínimo. Pero ahí en Happy Ranch, que es mi club, Rancho Contento, conocemos a una pareja que consiguieron un trabajo en Estados Unidos y que su hija mayor se regresó a vivir con sus abuelos porque nunca se adaptó a vivir en Oregon. Se fueron a Oregon y ella no se sentía feliz, porque ya la llevaron un poco grande. Entonces ella dijo, me puedo regresar a vivir con mis abuelos, aquí conozco mi escuela, tengo mis amigos. Y los papás decidieron regresarse porque dijeron, ¿cómo nos vamos a perder la adolescencia de nuestra hija a cambio de un buen trabajo? Sí. Y decidieron regresarse a México. Por eso es más fácil antes de que tengan hijos grandes, que les cambien su vida, porque es tu sueño, papá. Un actor, y ya con eso concluyo, un actor amigo mío famoso, Omar Chaparro, tengo varios años de conocerlo porque sobre todo estuve en su show de Ya Párate, ya no está él en Ya Párate. Él decía que su familia le reclamaba de que se habían mudado a Estados Unidos. Le decían, papá, es que fue tu sueño, no el sueño de nosotros. O sea, tú nos trajiste aquí, te seguimos, pero nosotros no queríamos. Está padre, pero nosotros no queríamos venir acá. Entonces, háganlo, sobre todo si no tienen hijos, si están solteros, hay formas de hacerlo. Esto fue Aplicándose la Vida. Jeremy. ¡Yay! Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Y Jeremy fue un ejemplo de cómo irse a trabajar en el extranjero desde hace 20 años, 30 años, cuando todavía no había esas plataformas para que lo pudieran hacer. Y él no se arrepiente y nos acaba de contar toda su experiencia. Les conté la historia de mi hermana, que conoció al amor de su vida y que conoció a su esposo. Yo vivo en Francia por trabajar en el extranjero. Y yo, que hoy estoy trabajando en el extranjero, lo hago de otra manera, no quedándome a vivir, sino por temporadas, pero me parece una abono a mi conocimiento de países y de estados en el extranjero, que me da mucha cultura general y me encanta hacerlo. Conozco estados que nadie más conoce. Iowa, Nebraska. Conozco Iowa, conozco Utah, que no son estados muy populares. No. Que tengo la suerte de conocerlo. Conozco Indiana, Michigan. ¿Para qué? Michigan sí está bueno. Michigan sí, pero conozco los dos y no son los típicos lugares, y eso es lo que a mí me abona y que me gusta mucho. Entonces, esto fue Aplicándote la Vida, el programa de gente chingona que viaja mucho y que ha trabajado en el extranjero y que te dice que tú también lo hagas. Busquen este y otro podcast en nuestras redes sociales, anekim.mx, en Facebook, en Instagram, también en mi Instagram, Adrián Gutiérrez Ávila. Ahí estoy subiendo todos los contenidos de este podcast y nos escuchamos en un próximo episodio.